Radio Universidad de Chile presenta a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero ser científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología. Iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana. Muy buenos días, nuevamente el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero ser científico. Saludo a toda la audiencia y acuérdense que del concurso que Santillana nos invitó a todos los que han estado escribiendo. Pueden escribir nuevos profesores porque sé que están de vacaciones, a lo mejor alguno quiere participar hoy día de nuestro programa. Tienen que escribir a concursoschile@santillana.com. Escriben acá y mandan alguna pregunta a esta mesa de diálogo que va a haber hoy día. Ya les voy a explicar quién está y cómo pueden participar. Pero ustedes pongan atención al programa, manden la pregunta y a las 11:30 se van a acercar con la pregunta también que quieran hacerle a nuestro científico invitado. ¿Sabías tú, Alejandro, que es así ahora, que hacen una pregunta al público también? Qué bueno saberlo. Sí. Nuestro científico invitado ya ha estado en este programa muchas veces. Se trata del profesor doctor Juan Alejandro Valdivia. Y el tema de hoy es la física. Así que a los profesores de física que nos escuchan y que nos pueden ver, porque también nos pueden ver en www.ciencias.uchile.cl, que es la página de la Facultad de Ciencias. Abajito dice streaming. Ustedes pinchan ahí y van a ver a estos invitados tan bonitos, agradables y entretenidos que tengo hoy día. Bueno, quiero decirles también que si se meten al diario electrónico de la Radio Universidad de Chile en diario.uchile.cl aparece la señal en vivo, también nos pueden ver. Nos pueden escuchar y ver. Así que no se olviden de sus preguntas. Y bueno, partiendo con el programa, voy a partir por la presentación de nuestro científico invitado. Vamos a presentar al profesor Juan Alejandro Valdivia Jep. Juan Alejandro Valdivia, actual director del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Estudió licenciatura en Física, en Matemática y en Astronomía en la Universidad de Maryland en Estados Unidos, donde luego hizo su doctorado y además tiene un postdoctorado en la NASA. ¿Hace cuánto tiempo que estuviste en la NASA? Hola, ¿cómo están primero? Hace como 15 años ya. Uy, me estoy poniendo viejo. Bueno, él dice que se está poniendo viejo, pero si ustedes lo ven y lo miran, representa poca edad. No sé cuánta. ¿Cuánto tiene? ¿Se puede decir o no? Sí, se puede decir. 45. 45, para los que nos escuchan. Y nos acompaña el Colegio St. George, del cual tengo excelentes recuerdos. Me ha tocado estar en el St. George presentando algunas experiencias de educación sexual hace mucho tiempo atrás. Y es un colegio muy abierto a toda la comunidad y al trabajo social. Así he escuchado decir. Y nos acompaña Santiago del Piano Ollanedel. Santiago Piano. Del piano no, piano, me corrige él, muy bien. 6º año básico. Santiago, ¿cómo es tu colegio? ¿Te gusta? Sí, me encanta. Tiene muy buenos profesores, encuentro que es muy bonito y es una gran experiencia para aprender junto a ellos. Sí, y quiero decir que por segunda vez tenemos al Colegio St. George en nuestro programa y nos acompaña su profesor, Manuel Ramírez Panat. Hola, Manuel. Hola, muy buenos días. ¿Segundo programa con nosotros? Cuarto programa, si no me equivoco. Bueno, segundo programa en esta temporada. Cuarta temporada, claro. Claro, en años anteriores ya había venido un par de veces también. ¿Y todas las temporadas viniste con el St. George, no? Siempre vine con el St. George, con alumnos. Pero 4 veces el St. George, entonces. Sí, pero primera vez que el St. George viene representado por un niño de enseñanza básica. Así que felicidades por Santiago, viene de pionero en esta ocasión. Muy bien, y nos alegramos por eso, porque la idea es que incluyamos desde 5º básico hasta 4º medio. Y nos acompaña la mamá también de Santiago, que es psicóloga, Magdalena Ollanedel. Hola, Magdalena. Hola, buenos días. Esto de integrarte al programa de radio, ¿te gustó o lo recibiste como una cosa así una improvisada? Gran sorpresa. La mamá en realidad lo venía acompañando, pero no quisimos desaprovechar esta oportunidad de incluirla en el programa, porque la idea, ojalá tuviéramos más espacio y tuviéramos siempre a las mamás.
Me parece perfecto. Vamos a ver qué hacemos. Ya. Bueno, Manuel Ramírez Panat, profesor que nos acompaña, exalumno de la Facultad de Ciencia y actual. También estás haciendo un taller ahora en la Facultad de Ciencias, Manuel. Sí, estoy haciendo 2 cursos electivos a la Facultad de Ciencias que se presentan en principio para todos los estudiantes de la facultad, pero el principal foco son los estudiantes de la facultad que van a estudiar pedagogía en física y matemática. Un taller de confección de materiales de laboratorio que se llama Taller de Física Educativa Experimental, y un curso de introducción a la didáctica de la ciencia, también pensado en estos futuros profesores que se forman en la facultad actualmente. Muy bien. Están todas las personas que nos escuchan invitadas a participar de este programa y también de ir a la Facultad de Ciencias, que está abierta las 24 horas del día. Parece raro decir eso, pero sí, está abierta las 24. Claro que de noche no encuentran muchos, ¿sí? Un poco. Pero hay alumnos estudiando. Bueno, vamos a partir con las preguntas. Santiago, ¿qué te gustaría partir preguntándole a nuestro científico invitado, al profesor Valdivia? ¿Qué lo inspiró para ser físico y cómo vivía cuando era pequeño, así como se sentía muy intuido o algo así? A ver, bueno, siempre me gustó la ciencia. Siempre trataba de leer revistas como Scientific American o cosas por el estilo. Y siempre me gustaba como hacer cosas. Debo haber destruido un par de televisiones de mi madre, que la eché a perder, obviamente. Se parece. Sí. La mamá lo mira, sí, a Santiago también, ¿no? Sí. Y por ahí va, o sea, siempre me gustó tratar de entender cómo funcionaban las cosas, y de a poco yo creo que eso evolucionó a estudiar física, que es lo que me entretiene y que me encanta, que es lo que disfruto en la vida, trabajar como científico. Santiago, ¿tú también estás destruyendo algunas cosas o no? No, sí. Sí. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? A mí me interesan mucho como los motores eléctricos, motores y cosas así que funcionen con electricidad más o menos. Y me gusta desarmarlos para ver cómo funcionan, y me gusta hacer circuitos con cosas que tengo en mi casa, y no me puedo dormir en la noche. Siempre estoy pensando como tengo ganas de hacer algo, y me levanto y agarro unas cosas y empiezo a hacer como cosas. Bueno, a propósito de esa curiosidad, pero yo el año pasado lo asesoré porque me lo presentaron, porque tenía una tremenda inquietud, porque quería presentar un trabajo a una feria científica que hicimos en el St. George. Y bueno, tenía una propuesta súper interesante. Le parecía que los vehículos de acá de Santiago contaminaban mucho, entonces él quería tratar de solucionar ese problema y me presentó una propuesta. Yo lo orienté un poco para arreglarla, finalmente presentarla, y lo que fue finalmente un éxito. O sea, sacó el segundo lugar en la feria científica, lo que le llevó a ganarse un premio. Y bueno, Santiago nos puede contar un poco más de eso. ¿Por qué no nos cuentas sobre tu proyecto, qué te motivó y qué fue finalmente lo que diseñaste? Y una buena manera de que nos escuche el profesor Valdivia también, y pueda a lo mejor incorporarte antes a la facultad, ¿no? Imagínate. Puede ser, claro. Con su proyecto. Bueno, mi proyecto al principio era un ionizador de partículas, pero al final terminó siendo que no, porque el ionizador no ionizaba las partículas de contaminación de los autos. Y entonces hicimos un proyecto que constaba de un tubo transparente que tenía 2 virutillas arriba y abajo. Entonces la primera estaba cargada positivamente y la de arriba estaba cargada negativamente. Entonces cuando pasaban las partículas de contaminación, por la primera rejilla se cargaban positivamente y luego se adherían o pasaban cargadas de otro modo, negativamente, las partículas que se adherían a la rejilla negativa. Entonces luego eso comprobamos que se había cargado porque teníamos un papel arriba que cuando lo dimos vuelta y lo vimos, habían siluetas de campo magnético, se podría decir. Sí, y campo eléctrico. O sea, las partículas que lograban pasar el filtro, que eran bien poquitas, porque el filtro tapaba un montón de partículas, las que lograban pasar se continuaban cargadas todavía. Entonces formaban un campo, o sea, la forma de un campo eléctrico en un papel
que teníamos donde se pegaban las partículas de contaminación después de pasar por el filtro. Profesor Juan Alejandro Valdivia, ¿qué opina de este trabajo que hizo Santiago? Desde el punto de vista de la física y del punto de vista de cómo lo sientes tú, cómo lo cuenta él. No, muy bien, o sea, súper interesante el tratar de usar filtros eléctricos de alguna forma para reducir contaminación. Y una de las áreas en la que yo trabajo es física del plasma, y en el física del plasma uno sabe que generalmente las partículas de polvo están cargadas, entonces uno puede hacer cosas con ellas, y me parece súper interesante el hecho de que hayan tratado de filtrar usando esa propiedad. Es súper interesante. Además, qué impresionante una persona de sexto que tenga esa iniciativa, me parece excelente. Era en quinto. Quinto, más impresionante aún. Yo te presenté de sexto también. No, que está en sexto. O sea, no, ahora sí estoy en sexto. Lo hiciste en quinto. Sí, el año más pasado. impresionante aún entonces. Santiago, aprovechando que estás conversando con el científico de la Facultad de Ciencias, junto con tu profesor, tu mamá y yo, pero ¿qué te gustaría de tu experiencia que hiciste, de tu trabajo? ¿Alguna duda te quedó que te gustaría preguntarle al especialista, al científico? Sí, que... Perdón, ya, ahora sí. Que cómo es que las partículas de polvo atraen que se cargan, cómo se transmite la electricidad, más o menos. Lo que pasa es que generalmente tú tienes todo lo que hay, o sea, tú tienes que pensar que tienes granos de polvo y tienes también gas, ¿no es cierto?, dando vuelta, oxígeno, nitrógeno y otras trazas menores. Y eso está todo interactuando, entonces todo eso, cuando colisionan se pasan partículas para allá y para acá, y cuando se forma un equilibrio, muchas veces lo que sucede en este intercambio de cargas, y además hay rayos cósmicos, ¿no? Hay pequeñas trazas de partículas cargadas alrededor nuestro, y se genera un equilibrio entre todo esto, y por eso entre todo este intercambio de cargas, y a veces dependiendo del compuesto de lo que esté hecho el grano de polvo, va a estar cargado positivo o negativo. Eso siempre sucedió. Y hay mucha gente que trabaja en esto, se llaman en inglés se llama dusty plasmas, pero son plasmas cargados, polvorientos, no sé cómo traducirlos realmente, que uno mira y la gracia es que muchas veces es muy difícil mirar, qué sé yo, los átomos y las moléculas, uno prácticamente no los puede ver, pero los granos de polvo sí. Entonces muchas veces uno trata de entender lo que está sucediendo mirando los granos de polvo. ¿Querías agregar algo? Toda un área sobre eso. Y el como vapor de cobre, así, ¿se podrían hacer como cables de gas en vez de cobre adentro? Como algo que se vaya... ¿Dale? O sea, los tubos fosforescentes son eso finalmente, son tubos que tienen algo adentro, sodio o algo. Pero algún gas, y lo que hacen es que le ponen un campo eléctrico generalmente oscilante, y eso genera una descarga, y tú lo que ves es la iluminación de esa descarga. O sea, todos esos tubos fosforescentes que andan por ahí. Entonces, eso si tú lo pones como en un envase como flexible. Claro, y por eso... ¿Lo puedes hasta qué distancia sería duradero? Ahí yo no lo tengo tan claro, pero tú puedes ver los que hay en las oficinas generalmente. Mira ese que está ahí va 2 veces, ¿no? Da la vuelta. Da una vuelta, es como ¿cómo puedo decir? Es como de este tamaño, es como de medio metro, y da una vuelta entera, o sea, es 1 metro, más o menos 1 metro lineal. Así que yo creo que puedes dar bastante más que eso si uno quisiera. No te sabría decir cuál será el récord en este momento, pero seguro que se puede hacer una distancia prudente. Bueno, me da gusto escucharlos hablar a ambos, a los tres, a todos, pero que Santiago se destaque, además le guste lo que está haciendo y lo diga con tantas ganas y se preocupe. Bueno, es la idea del programa que estamos haciendo, pudiendo acercar la universidad y el colegio
ojalá en un puente del conocimiento más profundo. Y a la mamá me encantaría preguntarle, Magdalena, ¿cómo has estimulado tú todo esto? ¿Qué sientes tú al escuchar hablar a tu hijo? Justamente yo iba a hacer una pregunta aquí a Alejandro, ¿verdad? Sí. Porque es un gran tema al respecto de cómo estimular cuando uno no entiende, ¿verdad? Yo escucho hablar Santiago de estas cosas y yo digo, bonitas palabras, digamos. Es lindo el interés, yo me quedo como que en el interés, ¿verdad? Sí. Y entonces la pregunta iba como para Alejandro de ¿cómo fue para ti? ¿Tú tenías padres que estaban dentro del área de la ciencia o no? No, mis dos padres son economistas, de hecho. Pero a mi padre siempre le ha gustado mucho la parte científica y por ejemplo, él compraba revistas que me interesaba mucho leer, que era Scientific American en particular, que es una revista muy de divulgación popular muy buena. Ahí en español y en inglés. ¿Qué es lo que te habría gustado? ¿Con eso fue suficiente? ¿O desde tu posición de niño, digamos, interesado en todas estas cosas, qué habrías esperado de tus papás? ¿O qué cosa habría sido un gran aporte? No, yo creo que la libertad que me dieron mis padres fue lo fundamental. O sea, ¿Libertad para? Libertad para seguir este tipo de camino. Uh-huh. O sea, en el sentido de que si quería trabajar en algo, programar en el computador, me trataban de ayudar lo máximo que podían y yo me acuerdo que teníamos uno de estos viejos computadores, los Atari, no sé cuánto, ya no me acuerdo el número, que uno podía programar en ellos o esto de tener revistas que uno pudiera leer. O sea, la libertad para experimentar, por ejemplo. La libertad para experimentar, sí. Poder romper algún televisor de vez en cuando. Ese tipo de cosas yo creo que son súper importantes. Y dejar a los niños que evolucionen en este camino. O sea, que a veces se interesen por ir a unas charlas o ir a una conferencia o ir a alguna cosa. Yo creo que eso uno hay que incentivarlo. Yo creo que los niños generalmente encuentran su propio camino en esto. Bueno, y tú, Manuel, el profesor exalumno de la Facultad de Ciencia, profesor de Física del Colegio San Jorge. Manuel, ¿tú también cuando niño cómo eras? ¿Hubo esta facilidad de los papás o tú te la tomaste nomás? No, sí, por cierto, claro que la hubo. O sea, tenía toda las ganas de hacer un montón de cosas y siempre se daba esa oportunidad bien enriquecedora para hacer cualquier cosa. Y a propósito, también aprovechar de comentar en este contexto que es algo que como profesor me toca ver con estudiantes de cuarto medio muchas veces y para también mandar este mensaje a los padres en este mismo sentido. El hecho de que los niños tienen estas intenciones, quieren hacer cosas, muchos les gusta la ciencia o alguna otra disciplina en particular y muchas veces un estudiante que se fascina por la biología, se fascina por la química, pero estudia medicina, pero estudia, no sé, otra cosa, o que se fascina por la física o la matemática, pero estudia ingeniería. Pero entonces, ¿por qué no dejar que los niños sean libres realmente con lo que quieren? Si a algún niño le encanta la ingeniería, que lo haga, pero si le encanta la física, ¿por qué no dejarlo estudiar física, por ejemplo? Entonces, eso me pasa como profesor y me parece una buena oportunidad para transmitirlo a los padres también. Sí, yo creo que es un tema súper interesante. A veces uno tiene, socialmente uno puede tener algunas interpretaciones de lo que significa ser científico, pero yo creo que en general son carreras súper bonitas. O sea, yo tuve la suerte de estudiar, de seguir esta carrera que a mí me encanta y realmente todos los días me levanto con ganas de ir a trabajar porque realmente me apasiona trabajar como científico, que es esta cosa de participar en un mundo global. Uno está en conversaciones constantes con científicos de todas partes, con colegas todas partes. O sea, yo sigo trabajando con gente de la NASA, sigo trabajando con gente en Europa, en Brasil, en la verdad en todas partes. Y además que uno también se da cuenta que en este proceso uno logra hacer muchas cosas. Uno, por ejemplo, educa alumnos, los lleva en un proceso de pregrado, maestría, doctorado, eventualmente postdoctorado, y uno se da cuenta de que está haciendo como un trabajo social, porque está llevando gente que muchas veces vienen de ¿cómo se llama? Quizá un nivel socioeconómico bajo o a veces alto, pero es impresionante que uno los lleva a un nivel que ya los convierte en gente madura, en científicos, gente que empieza a aprender a participar en un mundo globalizado. Yo creo que eso es una cosa, ¿cómo se llama?, social súper bonita, encuentro. Sí, yo quiero decir que ya nos quedan 2 minutos, increíble del primer bloque. No se preocupen, hay un segundo bloque. Recordar que Santillana sintoniza con la ciencia y es por eso que también apoya esta iniciativa de la Facultad de Ciencia, que también la hacemos en conjunto con Explora, CONICET.
Y decirles también que se acuerden de mandar sus preguntas a los profesores que nos están escuchando para que se unan a esta conversación. También decirles que nuestras cápsulas científicas, donde está también el profesor Valdivia, que están apareciendo en CNN Chile, en el canal de televisión, recuerden que estamos 3 años ahí y que lo pueden ver todos los días a las 19 horas, a las 5 para las 7 de la mañana, a las 19 y a las 21:20. 3 años ya estamos en CNN con 120 cápsulas científicas, y la tuya fue sobre el tema del tránsito. Después lo podemos conversar un poco del tráfico, pero ahora vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a continuar en unos minutos más. Regreso nuevamente y continuando con el programa. Para los que se vienen incorporando recién, estamos conversando con el profesor Juan Alejandro Valdivia, doctor en física, de la Facultad de Ciencias. Nos acompaña el Colegio San George, nos acompaña Santiago Piano, de sexto básico del Colegio San George, el profesor Manuel Ramírez Panat, su profesor de física del colegio, y nos acompaña Magdalena Ollanedel, mamá de Santiago. Y el profesor Valdivia estaba conversándonos algo, y le doy la palabra para que termine la idea. Sí, quería seguir un poco esta idea de que a veces los padres les cuesta un poco entender esta inquietud científica de los niños. Yo tuve la suerte que mis padres me comprendieron bastante y por eso quizás seguí esta carrera de ser científico, pero una carrera, me gustaría expresar que es una carrera muy bonita. A mí me ha encantado, como comentaba antes, el levantarme todos los días con ganas de ir a trabajar, porque uno trabaja en un mundo globalizado, en un mundo que intercambia y se interacciona con gente en todo el mundo. A veces uno puede parecer una carrera un poco larga, porque es una carrera que uno hace un pregrado, después hace un doctorado, después hace un postdoctorado, quizás un par de postdoctorados a esta altura de la vida, pero es una carrera que uno aprende mucho y viaja mucho y conoce mucha gente, e intercambia conocimiento con mucha gente. Una carrera súper emocionante y a mí siempre me ha encantado eso. Sí, yo creo que uno se fascina de ver a los científicos como están un momento en Santiago, al otro lado están después en otro país, están después, y se intercambian todos los conocimientos en el mundo. Santiago, ¿qué te gustaría preguntar? Algo ustedes estuvieron conversando. Sí, que tú me habías dicho ¿qué es la física espacial? A ver, una de las áreas en la que yo trabajo, y un poco con lo que me tocó a mí trabajar en la NASA, es tratar de entender la física espacial. ¿Qué es lo que es la física espacial? Bueno, todo lo que tiene que ver todo lo que sucede en el espacio, todos los fenómenos que suceden en el espacio, uno piensa que el espacio es algo vacío, pero en realidad no es algo vacío. El espacio está lleno de algo que se llama el plasma, que en realidad es como un gas de partículas cargadas. En vez del gas que nosotros estamos acostumbrados a respirar, que es el oxígeno, el nitrógeno, el aire, en el espacio las partículas están cargadas. ¿Okay? Los electrones se separaron de los núcleos por lo general. Entonces, ese gas de partículas cargadas se llama plasma, y hay un montón de fenómenos muy interesantes que uno puede estudiar en el espacio sobre el plasma. Y en particular, nosotros no lo sentimos mucho, pero el plasma da origen a una cosa que se llama el clima espacial. El clima espacial son fenómenos dinámicos muy fuertes. Generalmente uno ha escuchado algunas palabras como cosas como tormentas solares, ¿no? Lo que sucede es que esas tormentas solares nosotros no las sentimos en el diario vivir, pero sí afectan muchas cosas como las telecomunicaciones, afectan la vida útil de los satélites. A veces los satélites se caen por las tormentas solares. Las líneas eléctricas a veces se caen también por las tormentas solares. No en el sector que nosotros estamos aquí en Chile, pero sí en los sectores más cercanos más cerca de los polos. Entonces, la dinámica del clima solar es un tema súper importante que le interesa, que es de mucho interés científico. Se hacen conferencias completas sobre esto con 25.000 personas. Entonces, es un tema súper candente que la gente le está interesando entender. Es tratar de ver cómo uno puede aprender más de estos fenómenos que parten del Sol y de alguna forma de vez en cuando afectan a lo que sucede en la Tierra. Y eso es lo que nosotros uno de los temas que estamos tratando de entender fuertemente. Entonces,
Si tú decías que hay algo en el espacio que se llama plasma y el sonido son las vibraciones de las partículas, ¿uno puede hablar en el espacio? No. O sea, sí puede hablar, pero... Claro, uno puede hablar, la pregunta es si te pueden escuchar. Sí. A ver, uno tiene que entender que cuando hablamos del plasma en el espacio, por lo general, la mayoría de las situaciones, son plasmas tremendamente tenues. Estamos hablando de una partícula por centímetro cúbico, más o menos. Entonces ahí uno no puede respirar, no hay, y de hecho uno se deformaría completamente porque no hay presión que mantenga tu cuerpo unido. No se puede respirar, no hay suficientes partículas para respirar. Pero los fenómenos son suficientemente... El punto es que, aunque la densidad sea muy baja, las distancias son tan grandes, los tamaños son tan enormes, que esas pequeñas densidades, pero integradas en un gran espacio, en un gran volumen, en una gran superficie, generan efectos que son muy medibles y muy relevantes, y que nos pueden afectar. O sea, puede suceder que una gran llamarada solar podría en principio apagar todas las comunicaciones o el posicionamiento de GPS, que uno podría de repente perder posicionamiento del celular. Uno, ¿no es cierto?, usa el celular para llegar acá a la Radio Universidad de Chile. Puede haber una llamada solar suficientemente grande que se te desajuste y el error que te produzca sea, no sé, 500 metros, 800 metros, 1 kilómetro más allá, o cosas por eso. Ahora tienen que ser llamadas muy grandes que ya en esta parte del ciclo solar probablemente no van a ver, pero podría suceder. Bueno, yo los escucho conversar y estoy así atónita aquí, escuchando. Santiago Piano, de sexto básico del Colegio San George. Continúa. Continúa. Pero entonces, ¿qué es lo que mueve o qué hacen las llamaradas del Sol para que se desorbiten los satélites o cosas? Sí, lo que sucede es que, a ver, en el Sol nosotros tenemos el Sol es algo donde hay mucha energía, ¿no es cierto? Que si la superficie solar está a 5.000 grados, tú tienes una gran cantidad de energía que se está disipando. En el centro del Sol tú tienes reacciones nucleares, toda esa energía que se está disipando, o sea, se está disipando, que genera la radiación solar, eso se propaga fuera del Sol. Entonces de vez en cuando hay una pequeña explosión, no una explosión solar, es lo que se llama una llamarada solar, y eso se le llama una tormenta solar, como un pequeño, el equivalente a una descarga eléctrica en las nubes, algo así, pero no es exactamente eso. Entonces se genera estas llamaradas solares, y eso manda un montón de material, plasma, hacia el espacio. A veces, si nosotros estamos en el camino de esa llamarada solar, ahora ya una vez que se genera la llamarada solar, eso se llama una emisión coronal, una eyección, coronal mass ejection, una emisión de plasma coronal que sale hacia el espacio, y esa a veces viene hacia la Tierra, a veces no, a veces va para otro lado, pero a veces viene hacia la Tierra, y cuando eso llega a la Tierra puede generar lo que se llama una tormenta magnética alrededor de la Tierra, y esa tormenta magnética lo que genera es que energiza las partículas alrededor de la Tierra, lo que se llaman los cinturones de Van Allen, y esas partículas de alta energía que energiza esta tormenta pueden empezar a golpear a los satélites y también a afectar la ionosfera. Tú sabes que todos los satélites están más o menos lejos de la Tierra, y cuando se comunican con la Tierra tienen que cruzar la ionosfera. Entonces, si la ionosfera está altamente excitada, pueden haber problemas de propagación cuando vienen las señales de comunicación. Y eso es lo que puede producir errores en el posicionamiento de GPS. Pueden haber efectos que los satélites se caigan simplemente porque hay tantas partículas cargadas que se ¿cómo se llama? Se fríe la... Estoy tratando de traducir del inglés. Se fríe la electrónica. ¿Y cómo sería en inglés? Fry de electronics. Se quema la electrónica, entonces los satélites se caen, porque ya no los pueden controlar. También hay cosas de redes eléctricas. Hay un efecto famosísimo en 1989, que se cayó todo el norte de Estados Unidos y todo Canadá, prácticamente todo Canadá, la red eléctrica en pleno invierno. Y también hay otros efectos que tienen que ver con los cables
transoceánicos de telecomunicación que empiezan a haber grandes corrientes eléctricas que se generan. Entonces hay un montón de efectos que nosotros no estamos acostumbrados, pero que suceden todo el tiempo. Y De hecho, por ejemplo, hay un efecto súper bonito. Bueno, no es muy bonito. Los aviones tienen que corregir sus rutas transpolares cuando hay estas tormentas magnéticas, porque si no aumenta la radiación que reciben la gente que trabaja en los aviones. Entonces las tienen que corregir, pasarlas, alejarlas del polo, para que la cantidad de radiación que recibe la gente que viene en los aviones sea menor. Entonces eso es un efecto súper importante. tengo dos preguntas. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que va en los aviones? No pasa nada. No pasa nada en general, porque las aerolíneas saben corregir cuando esto sucede. Pero sí es algo que hay que tener en cuenta. Si tú pasas por los sectores donde se genera esta precipitación de partículas cargadas que están cayendo a la atmósfera, si tú pasas por ahí, aumenta mucho el nivel de radiación. Es como sacarse una radiografía cada vez que pasas por los polos. Entonces lo que hacen es que para que la gente que trabaja en los aviones no tenga una Radiografía gratis. Es una radiografía gratis, pero tú sabes que cada radiografía va afectando, se va acumulando esa cantidad de radiación en tu cuerpo. Entonces lo que hacen es que controlan para no tener que pasar por los polos cuando suceden estos momentos de alta en estas tormentas magnéticas o tormentas solares. Y también otra pregunta, ¿cómo es que se comunican los satélites? O sea, eso es como una misión a Júpiter, ponte tú. Con antena. Tú tienes que comunicarte con ellos con antena. Generalmente llevan algún sistema suficientemente inteligente que pueden funcionar solos por un buen rato, porque acuérdate que de aquí a la Luna una señal se demora más o menos un segundo en ir y una señal un segundo en volver. Qué sé yo, a Júpiter, yo no me acuerdo las distancias, pero qué sé yo, suponte 1 hora o 30 minutos, 1 hora. No te sabría. Sé que siempre tengo en la cabeza que la distancia de la Tierra al Sol son 8 minutos luz. Entonces la señal se demora 8 minutos en llegar desde el Sol a la Tierra. Entonces se empieza, qué sé yo, a Marte será 1 minuto, Júpiter será, no sé, 5 o 10 minutos, no sé. Habría que calcular, no me acuerdo exactamente el número, pero se demora cierta cantidad de tiempo. Entonces estos satélites, incluso ahora hay uno que se llama el Voyager, que está saliendo del sistema solar. Entonces ellos tienen que ser suficientemente inteligentes, tienen que tener programado un sistema suficientemente inteligente para que ellos puedan funcionar solitos, un buen rato solo. Lo mismo, por ejemplo, no sé si has visto estos rovers que andan arriba de Marte. Sí. Tienen bastante inteligencia artificial en el sentido que ellos tienen que saber moverse en forma razonablemente autónoma, porque si el tipo va a chocar contra una roca, te manda la señal a la Tierra, y entre que la Tierra se da cuenta y le devuelve la señal, oye, dobla a la derecha, no funciona, o sea, hace demasiado tiempo. Entonces, claro, entonces lo que hace es que tiene unos sistemas autónomos que ellos van mirando para no chocar contra los obstáculos. Sí. Pero a través de antenas, o sea, uno se comunica con ellos a través de antenas. Bueno, aquí Santiago y el profesor Juan Valdivia conversan libremente. ¿Quiere seguir al tiro inmediatamente preguntando otra cosa? Si tú quieres agregar algo, no importa. Bueno, y veo que la mamá lo disfruta. ¿Lo disfrutas? Sí, claro, por supuesto. Es bonito ver que puede hacer preguntas y que hay alguien que sabe que puede responder. Yo lo miro y le digo, qué bueno, ¿cuál otra pregunta se te ocurre? Ya. Y recuerda que está invitado a la facultad, bueno, aparte con el profesor Manuel Ramírez Panat, por supuesto, pero también con el profesor Juan Alejandro Valdivia. La idea es que se den los mails y que queden conectados hoy día, para que también pueda a lo mejor, Alejandro, invitarlo tú a conversar y a seguir esta conversación y profundizar de ella. Porque veo que necesita conversar del tema, ¿no? La mamá dice lo que yo le puedo ayudar, pero conversar con especialistas. Manuel, tú como profesor de Santiago, cuando partiste trabajando con él, ¿cuándo fue? ¿Hace tiempo? Bueno, yo a Santiago no le hago clases, yo en enseñanza media, pero con Santiago lo conocí cuando la profesora de ciencias de él me lo presentó para que lo asesorara en su proyecto de la Feria Científica.
Entonces, la experiencia que tengo con Santiago es eso, la feria Pasó por ahí, científica. por la feria. Claro, fue como en ese momento, pero bueno, estuvimos como un mes y medio más o menos juntándonos, creo que una vez a la semana para poder preparar su proyecto y súper interesante hablar con Santiago porque tiene preguntas súper espontáneas que van saliendo y como se acaba de ver ahora, producen conversaciones que podrían llegar a ser eternas, pero que sus protagonistas son felices en ese momento. Entonces, ese tipo de conversaciones se dan con Santiago y eso es muy agradable como profesor. Así que, bueno, fomentar también que todos los niños tengan la posibilidad, ojalá, de expresarse como lo hace Santiago, sí, porque es súper enriquecedor también para ellos, pero ojo, también para su entorno. Claro, bueno, y ese es el objetivo de este programa, que sean los niños quienes entrevistan, y por eso mismo entonces damos la pauta para que él pueda continuar. Pero yo quería preguntarle al profesor Juan Alejandro Valdivia, cuéntanos un poco de tus investigaciones o de lo que tú quieras contar. Aquí Santillana nos dejó unas bolsitas que ustedes pueden ver con unos regalos, y están las cápsulas científicas donde aparece el profesor Valdivia comentando una de sus investigaciones también. Ustedes la van a ver después con más detalle. ¿Cuál investigación de las que tú estás haciendo quisieras contar? A ver, quizás las que está en la cápsula es sobre tránsito en ciudades. Es un área súper interesante que se desarrolla en un tema un poquitito más amplio, que es un tema que nos atrae a varios académicos del Departamento de Física, que es el área de los sistemas complejos. De hecho, el grupo que tenemos, que son varios académicos, alumnos de doctorado, alumnos de maestría, postdocs, etcétera, son el grupo de sistemas complejos en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Chile. Entonces nos interesan muchos temas que son como que caen bajo este gran paraguas que se llama sistemas complejos. Y uno de ellos es el tránsito en ciudades, así como otras cosas que tienen que ver con la distribución de riqueza en las economías, en las sociedades, teoría de evacuaciones, cosas de plasmas, cosas de nanociencia, que son temas que uno puede pensar que son muy dispersos, pero en realidad el tipo de técnica que uno usa para tratar de entenderlo y las ideas que uno usa para tratar de entenderlo son todas vienen todos del mismo lugar. O sea, las teorías que nosotros usamos en teoría de plasma, las mismas técnicas de simulación o de análisis las usamos también en cosas para entender el tráfico en ciudades. Y eso es interesante, que las mismas ideas o los mismos conceptos que uno usa para entender la física en el espacio, la teoría del plasma la puede usar para entender el tráfico en ciudades. Y lo que a nosotros nos interesa en el tráfico en ciudades es tratar de entender de alguna forma por qué el tránsito en ciudades es tan complejo. Si uno se da cuenta hoy en día, si uno mira el diario, tan simplemente como eso, uno se da cuenta que hay un montón de estrategias que se están conversando para tratar de reducir en Santiago, por ejemplo, el flujo vehicular. Entonces hay gente que dice que hay que aumentar el número de buses, hay gente que dice que lo que hay que hacer es hacer más vías segregadas, hay otra gente que dice que hay que tratar de reducir el número de autos. Bueno, esos son todos temas que uno debería tratar de entender y uno debería tratar de modelar para hacer hacer una descripción bien cuantitativa de si realmente cada una de esas estrategias es qué es lo que va a producir, porque la gracia el problema de los sistemas complejos, como el tránsito en ciudades, que son cosas difíciles de entender, que te generan mucha sorpresa, es que cuando tú lo apretas en una dirección, responden en otra. Entonces a veces tú dices, bueno, hay que reducir el número de autos. ¿Estáis seguros? Yo reduzco el número de autos, aumento el número de buses, entonces lo que genero es que mucha gente se va a demorar más en llegar a su lugar de trabajo, por ejemplo, o a su casa. Entonces eso es un tema que hay que trabajarlo con mucho cuidado y hay que entenderlo hay que analizarlo muy detenidamente, no es una cosa que hay que hacer a la ligera. Y ese es el problema de los sistemas complejos, que esto es que tú lo empujas en una dirección y te responden exactamente en otra. Entonces eso yo creo que es una cosa que a nosotros nos interesa mucho. Y lo que nosotros hemos estado tratando de hacer, por ejemplo, en entender tránsito en ciudades, es ver cómo se interactúan los diferentes agentes, ¿no es cierto?, los autos, los buses, los peatones incluso, con los sistemas de transporte, o sea, con las calles, con semáforos, o con sea el paso, pero en general con semáforos, a ver cómo interactúan o cómo se mueven, cómo es el flujo de vehículos en estas calles que tienen los semáforos. Y los resultados son bien impresionantes, o sea, hemos publicado un montón de trabajos bastante bien reconocidos en el mundo sobre
por qué se genera esta complejidad, por qué es tan complicado controlar el tráfico en ciudades, y lo que hemos tratado de ir construyendo en estos últimos años es darnos cuenta de por qué es tan complicado controlar el tráfico en ciudades y tratar de entender cómo entender las bases de cómo funciona el tráfico en ciudades, y eventualmente ojalá poder tratar de controlar y aportar algo al flujo vehicular en la ciudad. Mira, interesante. Yo conocía algo de la investigación, sobre todo porque hemos trabajado en ella para mostrarle al público en general, aunque sean pocos minutos, la esencia de la investigación. Santiago, ¿qué opinas de lo que cuenta el profesor? Que es muy interesante que eso se pueda aplicar que la ciencia se pueda aplicar a eso, no sé cómo decirlo, pero también tengo una pregunta que ¿cómo sacaste los 8 finalistas en el fútbol? Sí, nos fuimos a otra. ¿Qué técnica más o menos? Cuenta un poco la historia de lo que escuchaste, de la respuesta. ¿Escuchaste que él...? Sí, que él había asociado el fútbol con la física, entonces había sacado los resultados, pero no entendí muy bien, así que... Muy bien. Cuéntanos eso. A ver, dentro de este... ¿Fuiste en televisión hablando del tema, no? Sí, también, sí, por supuesto. A ver, dentro de este concepto de entender sistemas complejos, uno lo que se da cuenta de que aun cuando, por ejemplo, en el tráfico en ciudades, uno sabe que hay muchas variables que afectan el tráfico, qué sé yo, que una persona esté escuchando en un celular y entonces no parte cuando tiene que partir, o qué sé yo, se cruza un perro, un bus se queda parado, un auto se queda parado, etcétera, etcétera. Hay un montón de variables que hacen que esto sea bastante aleatorio o random o estocástico. Hay unos fenómenos que se llaman fenómenos robustos, que son unos fenómenos que son algunos fenómenos que son bastante robustos, que no importa si tú los perturbas, que los perros, no importa que los perros se crucen, que los buses se queden parados, son fenómenos bastante robustos, difíciles de destruir. Entonces uno, entendiendo esos fenómenos robustos, puede analizar, describir bastante el proceso, lo que está sucediendo en el sistema, e incluso eventualmente hasta controlarlo. Asimismo, uno de los trabajos que nos interesa dentro de esto de entender sistemas complejos y sistemas robustos es, por ejemplo, tratar de mirar las probabilidades cuando los equipos juegan fútbol. Uno puede pensar el fútbol es impredecible, pero la verdad de las cosas no es tan impredecible. Obviamente un partido particular puede suceder cualquier cosa, le duele la guata a Alexis Sánchez y obviamente no va a meter ningún gol y la selección chilena va a perder. Pero si tú juegas 100 partidos, tú puedes decir cosas sobre los 100 partidos. Tú puedes decir, lo más probable es que Chile gane cierto porcentaje de esos 100 partidos y pierda o empate cierto porcentaje y pierda otro porcentaje. Eso sí se puede decir cuando se enfrenta a otro equipo que tú lo conoces. ¿Okay? Ahora, como te digo, un partido no. A Alexis Sánchez le puede doler la guata, o a Bravo le puede doler la guata y no va a hacer las estiradas que hace siempre. Eso puede suceder. Pero en general, si se enfrentan 100 veces, tú puedes decir cosas estadísticas sobre cuántas veces va a ganar Chile, cuántas veces van a empatar y cuántas veces va a perder. Y entonces uno lo que puede hacer es construir modelos estadísticos sobre cómo se enfrentan, cuando se enfrentan los dos países, qué probabilidad hay que cada uno gane. Entonces uno puede empezar a construir un modelo probabilístico, cuáles son las probabilidades de cada país, por ejemplo, de ganar el Mundial. Y eso es lo que nosotros, y no solamente el Mundial, puede hacerlo para las clasificatorias. No, para el loto no. Para el loto no se puede. Para el loto no se puede. Te llamaron a la televisión por eso, ¿no? Sí, el loto no se puede predecir, los números. Los números son completamente aleatorios y tú puedes mirar las distribuciones, son completamente aleatorios, no se puede decir nada al respecto. Yeah. Todos los números tienen las mismas probabilidades, eso no hay nada que hacer. Si no tendríamos un millonario sentado acá. Sí, bueno, por si acaso había que preguntar. Sí, no. Entonces, uno sabe cuántos números tiene, qué es lo que hay que hacer para, o sea, cuántas probabilidades, la probabilidad de cada número, pero las probabilidades son exactamente iguales para todos. Pero en el fútbol la gracia es que tú puedes construir un modelo probabilístico para las competencias nacionales, para las competencias internacionales, etcétera, y eso no es muy complicado. Nosotros tenemos de hecho una página que uno puede ver, quienganalacopa.cl. Eso quiere decir, anúnciala para que la vean. Quienganalacopa.cl. Sí. Bueno, Santiago, ¿y qué te parece lo que te cuenta? ¿Te gustaría preguntarle algo más o profundizar?
No, a mí me parece muy interesante así, porque yo pensaba que eran como partidos arreglados por la FIFA nomás. Definitivamente Chile iba a perder contra Brasil, porque Sí. Brasil era el de la cancha, así que, pero igual yo no creía así como que la ciencia se pudiera asociar con cosas que son como el fútbol. Ponte tú. O sea, por ejemplo, interesante, estos modelos son capaces de, en el Mundial pasado y en este fueron capaces de determinar los 8 finalistas y varios de los partidos que siguieron. En general, qué sé yo, le apuntan 80-90% de las veces a lo que ya sucede en los partidos. ¿Tú también lo hiciste esta vez o no? ¿O Sí, solamente el mundial anterior? Mundial anterior y este. En Y este Chile, ¿dónde lo pusiste? no, Chile llega a octavos, llega a octavos, sí. Mira. Lo que pasa es que a veces suceden cosas que uno no son impredecibles. O sea, el partido Brasil-Alemania era... O sea, yo creo que no hay modelo en el universo. O sea, son 10 desviaciones estándar más allá del promedio. O sea, no hay modelo en el universo que iba a ser capaz de predecir algo así. Pero en general, de hecho el modelo que nosotros tenemos, donde más tuvo problemas fue con Brasil. ¿Sí? Con el equipo que más tuvo problemas para determinar lo que pasaba. Es impresionante. Bueno, ya saben por qué entonces lo han llamado varias veces a la televisión, para que dé estas probabilidades y diga quién va a ganar el mundial. Y bueno, a lo mejor vamos a averiguar qué otras cosas le podemos preguntar, ¿no es cierto? De repente algo que se esté dando un concurso o alguna cosa que podamos ganar algo, ¿no? Por lo general todas estas loterías son impredecibles, o sea, todos los números tienen las mismas probabilidades, no hay nada que hacer, Hortensia. Bueno, ya me dicen que nos quedan 2 minutos. ¿Te creerían eso? Nos queda poquito tiempo. Quiero decir que agradezco mucho a Santillana porque ellos han estado ya 3 temporadas con nosotros, preocupados de la ciencia, preocupados de acercar la ciencia también, ¿no es cierto?, a los jóvenes, a los escolares, a los profesores, y también con este concurso que tenemos de concursoschile@santillana.com. Veo que no nos han llegado preguntas, pero debe ser porque los profesores están de vacaciones. No deben querer hacer muchas preguntas, pero se nos van a acumular algunas preguntas para la próxima semana. Así que las vamos a hacer llegar al profesor Valdivia para que las pueda responder directamente. Con ¿ya? mucho gusto. Y que me telecopa.com. Y también, como dices tú, Santiago, da el correo, la página del profesor. Bueno, métanse ya a quienganalacopa.com y revisen las estadísticas del fútbol. Muy bien. Y Santiago, yo creo que está como para acompañarnos permanentemente en este programa porque lo hace muy bien como locutor también. Así que estás invitado todas las veces que tú quieras y ponerse en contacto, por supuesto, con el profesor para que puedan ir a la facultad, bueno, con Manuel, con el profesor Valdivia, directamente en su correo para que te invite a alguna de sus clases. Yo he llevado alumnos a sus clases. Sí. He llevado algunos alumnos que han salido así marcando ocupados de sus clases. Yo creo que Santiago no saldría así. Saldría con más Así preguntas. que un orgullo estar con Colegio San George, con Magdalena Ollanedel, con el profesor Manuel Ramírez Panat, con Santiago Piano Ollanedel. Un saludo al Colegio San George y también, por supuesto, al profesor Juan Alejandro Valdivia, JEP, que ya lo hemos tenido varias veces. Muchas gracias. Y a todos los que nos han acompañado, junto con Santillana, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile con el programa Quiero ser científico, que forma parte del proyecto Explora, creando redes con ciencia y tecnología, iniciativa que resultó ganadora en el segundo concurso nacional de apoyo al desarrollo de productos de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Cuenta con el auspicio de Canal de Televisión CNN Chile y Editorial Santillana.